Hola a todos, bienvenidos a la clase de Física 1 del grado en Química de Formación Manuel Pozo. Bien, en esta clase vamos a realizar el siguiente ejercicio de examen de la ordinaria de 2024. Nos preguntan que si la Tierra se convirtiese de pronto en una esfera hueca, ¿cuál sería su nuevo periodo de rotación? Y nos dan como dato la masa de la Tierra, el periodo y el radio de la Tierra. Muy bien, pues ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues lo primero es intentar entender por qué, si la Tierra, obviamente la Tierra es una esfera densa, ¿no? Tiene el manto, tiene el núcleo. ¿Por qué si se convierte en una esfera hueca cambiaría su periodo de rotación? ¿Qué es lo que cambia realmente si la Tierra se convirtiese en una esfera hueca? Pues lo que va a cambiar es lo que llamamos el momento de inercia. El momento de inercia. El momento de inercia de una esfera densa es 2/5 de su masa por el radio al cuadrado y el momento de inercia de una esfera hueca es 2/3 de la masa por el radio de la esfera al cuadrado. ¿Qué es esto del momento de inercia? El momento de inercia hace las veces, para que nos entendamos, no es lo mismo, pero es como la resistencia que opone un cuerpo a girar. Es algo así como en el movimiento lineal la masa. La masa es como la inercia o la resistencia que opone un cuerpo a desplazarse. Pues el momento de inercia va a ser la oposición o la resistencia que opone un cuerpo a girar. Sabéis que, bueno, dependiendo de, también aparte del momento de inercia, va a depender de otras cosas, aparte de la geometría del cuerpo en sí o de la distribución de masa del cuerpo, también me puede depender depende del eje de giro. No es lo mismo intentar hacer girar una barra por la mitad de la barra, típico de los acróbatas y tal, que hacerla girar desde un extremo. Si la hacemos girar desde un extremo nos va a costar más que hacerla girar desde el centro. Entonces, el momento de inercia nos da un poco la idea de lo difícil que es que algo gire o no gire. Vale. Entonces, tenemos que ver cómo relacionamos el momento de inercia con el radio, o el periodo de giro. Bien, sabéis que vamos a hacer una comparación entre magnitudes lineales y magnitudes angulares. A modo de recordatorio, ya sabéis que tenemos a estas alturas la archiconocida segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Tenemos un análogo en magnitudes angulares que es el momento de una fuerza. El momento de una fuerza, bueno, muchas veces se representa como m o como tau, es la fuerza por la distancia por el seno del ángulo, que forman la fuerza y la distancia. Es decir, es una fuerza, en realidad depende de un producto vectorial, que ahora mismo tampoco nos interesa demasiado. Lo único que nos interesa conocer, es que el momento que ejerce una fuerza es una fuerza que me está haciendo girar algo. Es decir, cuando yo intento abrir una puerta, obviamente tengo que ejercer una fuerza para que la puerta se abra, pero esa fuerza no se está empleando en desplazar a la puerta hacia adelante y hacia detrás, sino simplemente en hacerla rotar. Esa rotación es lo que llamamos el momento de la fuerza. No es lo mismo, para que algo gire necesitará un momento determinado, lo mismo que para que algo empiece a moverse necesitaremos aplicarle una fuerza determinada. Entonces, no es lo mismo que yo empuje la puerta desde el pomo a que la empuje desde las bisagras. Cuanto más cerca esté de la bisagra, más fuerza voy a tener que ejercer porque el momento me depende de la distancia al eje de giro, que es
la de esa que tenemos ahí. Entonces, a menor distancia, mayor fuerza habrá que aplicar o a mayor distancia, menor fuerza. Eso es la archiconocida frase de darme una palanca y mover el mundo, porque si tenemos un brazo de palanca lo suficientemente largo, con muy poca fuerza vamos a poder levantar, que levantar algo con una palanca es empezar a hacerlo girar, pues prácticamente el peso que queramos. Bueno, en principio, ¿no? Entonces, bueno, en las magnitudes angulares, la suma de momentos que actúan sobre un cuerpo es igual, en vez de la masa, estamos diciendo que es el momento de inercia, y en vez de aceleración, es la aceleración angular. Vale, ¿qué ocurre cuando la suma de fuerzas es igual a cero? Pues que la masa por la aceleración es igual a cero. ¿Esto qué implica? Que la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad, perdón, a ver, un segundo, de la masa por la velocidad tiene que ser igual a cero. Es decir, la masa en principio va a ser constante, la masa por la derivada de la velocidad, que es la aceleración, es cero. ¿Esto qué implica? Que la magnitud m por v es constante cuando no actúan fuerzas. Es decir, no tenemos nada que le está dando un impulso, digamos, a eso. Y esto, ya sabéis que se define como el momento lineal. Bueno, sí son vectorcillos, pero no nos interesa ahora mismo el vector. Bien, pues por analogía vamos a tener lo mismo. Si la suma de momentos que me está actuando sobre un cuerpo es cero, la derivada con respecto a t de i por alfa va a ser cero. Es decir, perdón, de i por omega va a ser cero, ya que y es constante, la derivada de omega con respecto a t, es decir, de la velocidad angular, lo que me cambia la velocidad angular es la aceleración angular. Y esto es cero, lo que implica que i por omega va a ser una constante. Y esto es lo que llamamos L, el momento angular. ¿Vale? Entonces, el momento angular, si no actúan fuerzas, va a ser constante. O sea, si no actúan fuerzas, no actúan momentos, va a ser constante. Sobre la Tierra, cuando está girando, no hay nada que esté dándole, no hay ahí, no sé, un gigante que está haciéndole girar, cuando cogemos a un niño así en un columpio de estos que giran y le damos cada vez más rápido, más rápido, más rápido. El momento angular no es constante porque hay una fuerza, un momento que estamos ejerciendo nosotros externamente. Sobre la Tierra no actúa en ningún momento. La Tierra está girando sobre sí misma, tendrá cierto momento angular y ese momento angular va a ser constante. Entonces, en el momento que cambie, en el momento en el que se transforme en una esfera hueca, como L es constante, I por omega va a ser igual a I' por omega prima. Esto es cuando es densa y esto es cuando es hueca. ¿Vale? Tenemos la misma situación, lo típico de la conservación del momento, para choques y demás, se cumple también cuando estamos girando. Intentad, no sé si lo habéis hecho alguna vez, bueno, este es el típico ejemplo de las bailarinas y demás, que estiran los brazos, los pliegan sobre el cuerpo. No sé si lo habéis intentado alguna vez o lo habéis hecho, imagino que sí. Cuando estáis en una silla que puede girar y empecéis a dar vueltas, dais vueltas. Si pegáis los brazos al cuerpo, vais a ver que vais más rápido y si si estiráis los brazos, vais a ir girando un pelín más despacio. Una vez, intentad no rozar con nada para que no actúen momentos externos, simplemente dejaos llevar, dejaos girar. Y cuando lo abráis, vais a ver que va a ir más lento. ¿Por qué? Porque vuestro momento de inercia está aumentando. El momento de inercia depende mucho de la distribución de las masas. Cuanto más lejos del eje de giro es vuestro eje, el eje que os corta por la mitad, entonces, como aumenta vuestro momento de inercia, para mantener la constancia, si el I por omega tiene que ser igual a algo, se aumentará I, la omega tiene que descender. Entonces, cuando estiráis los brazos, está aumentando vuestro momento de inercia, por lo tanto, vuestra velocidad angular disminuye.
pues algo parecido le pasaría a la Tierra hueca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Yo lo que voy en busca es que, ¿cuál es la nueva omega? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos sale por aquí. El momento de inercia de la esfera densa es 2/5 de mr cuadrado por omega. Y el momento de inercia de la esfera hueca es 2/3 de mr cuadrado. Y en vez de omega prima la voy a llamar omega hueca. Vale, la m con la m se me va, r cuadrado con r cuadrado se me va, el 2 con el 2 se me va y se me queda que la velocidad angular va a ser, perdón, la velocidad angular va a ser 3/5 de la omega anterior. ¿Vale? Fijaos aquí una cosa curiosa que no he comentado, pero bueno, simplemente a modo de culturilla general. Fijaos que el momento de inercia de una esfera densa es menor que el momento de inercia de una esfera hueca. Es decir, es más fácil, o sea, una esfera hueca, una canica, es más fácil hacerla girar que a una, o sea, perdón, una esfera densa como una canica es más fácil hacerla girar, por ejemplo, que una bola de golf. Bueno, obviamente una canica tiene la masa y el radio mucho más pequeños, pero a igualdad de tamaños, una esfera hueca es mucho más difícil hacerla girar, bueno, mucho más difícil. Hay que aplicar un momento mayor para hacer girar a una esfera hueca que a una esfera densa. Entonces, como el esfuerzo es mayor, estamos viendo aquí que el periodo de la velocidad angular va a ser menor. Entonces, ¿cómo relaciono? Yo voy en busca del periodo de rotación nuevo. El periodo de rotación es 2pi partido por t, el periodo de la hueca va a ser 3/5 de 2pi partido t de la densa. 2pi con 2pi se me va y el periodo de la hueca va a ser 5/3 del periodo de la densa. Es decir, si el periodo son 24 horas, va a ser 5/3 por 24, es decir, 5 por 24 entre 3, nos da un periodo de rotación nuevo de 40 horas. Como digo, una esfera hueca es más difícil hacerla girar, entonces, como estoy aumentando el momento de inercia, es lo mismo a la Tierra, lo que le pasa es como es lo que os estaba comentando antes, la Tierra está, entre mil comillas, estirando los brazos. Entonces va a girar más lento. ¿Vale? Entonces, estamos viendo que el periodo de rotación casi que se duplica. Vale, muy bien, pues ya está, pues ya estaría el ejercicio resuelto. Ya veis que los datos que nos han dado no nos han hecho falta, podríamos haberlo hecho numéricamente, entonces sí nos habría hecho falta, sacar cuánto vale L, sacar cuánto, pero sí hemos comparado directamente, hemos sabido los momentos de inercia y no nos ha hecho falta ningún dato más, aparte que el periodo de rotación de la Tierra.